¿Bien y usted, profe? ¿Cómo ha estado? Bien, fíjate, sí. Preocupado porque no nos vamos a atrasar, pero bueno, vamos a hacer. Hoy día ni siquiera podemos pasar materia, porque estamos en una semana de marcha blanca, ¿cierto? Hagamos un repasito pequeño nomás, preparémonos para el informe final, ¿les parece? Yo creo que con eso tenemos, y la próxima semana empezamos a meternos bien en las etapas del informe, todos los elementos que debería tener, etc. Así que eso es lo que vamos a conversar hoy día. ¿Ok? Reforzar un poco las ideas, nada más que eso. Y sería, la próxima semana ya estaríamos preparando nuestro término de taller. ¿Ok? El informe en términos generales va a ser bien simple por cuanto lo que va a pasar es esto. Les voy a mostrar un video, les voy a entregar un video, a subirlo a la página para que lo vean. En ese video una persona, un operario, un trabajador, va a construir un mueble simple, ¿eh? Una mesita, una silla, una banquita, algo así. Y va a usar todos los pasos que hemos visto. Él los va a hacer, los va a realizar. Lo que ustedes tienen que informarme es cuáles son los pasos, las operaciones que realizó, qué herramientas utilizó, cómo funcionó, y sus comentarios respecto a los elementos de protección personal que usa esa persona o que no use esta persona. Es decir, lo que tengan, sus críticas al respecto. Van a hacer un diagrama del proceso, diagrama de árbol del proceso, para mostrarme qué es lo que hizo este caballero, cuáles son las etapas, cuáles son las piezas de la mueble, todo eso, y se entrega un informe de no más de 4 páginas, una cosa simplecita, una cosa chiquita, no necesitamos nada más complejo. Eso será el informe final y esa es la nota de taller. ¿Estamos? Cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en los talleres de la universidad, había una nota por participación en clase, pero esa no la voy a poner. Ya, así que vamos a depender solamente de esta nota de taller, de este informe. ¿Estamos alguna duda respecto a esto? ¿No? No, Ninguna, quedó todo profe. claro. Ninguna duda, profe. Si no es nada complejo y espero que terminemos antes que las otras clases para que ustedes tengan tiempo de preparar sus otras clases más complejas. Esto es un taller, es una cosa tan complicada como eso. ¿Estamos? Así que hoy día, como les dije, vamos a hacer un pequeño repasito. Vamos a ver de qué se trata todo el cuento y vamos a hablar de este tema, de las etapas de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo recibimos nosotros el material y lo primero que nosotros hacemos. En la industria se llama dimensional, eso de cortar la pieza. Cuando nosotros compramos material para nuestro taller, para nuestros productos de madera, compramos material que tiene unas características definidas más o menos, que vienen por ejemplo, desde el ¿cómo se llama? Aserradero, desde donde formaron la madera. Si no, nosotros compraríamos troncos, pero la verdad es que no, compramos palos dimensionados con alguna forma. Esta primera dimensión se hace con una sierra o serrucho, es decir, en forma productiva, en forma industrial o en forma manual. ¿Cuál es el tema? Que esto que se realiza en el aserradero normalmente no deja una buena terminación. La pieza, que tiene, por ejemplo, un largo, queda con estas marcas. Queda con las marcas de la sierra. No son unas sierras grandes, de dientes grandes, que dejan estas marcas. Y eso es lo que nosotros encontramos en las tiendas, en Soymac, en Homesetter, en Elisi, en todas esas partes. La encontramos como madera en bruto. Tiene estas marcas que son ásperas, se sienten, que no dejan una buena terminación. Por otro lado, cuando termina la madera, cuando estamos cortando la madera, está el corte del trozo. ¿Ya? Y esto debemos cortarlo para dejar la pieza a un largo normal, por ejemplo, 3,20 metros. Esto, que nosotros también podemos hacer en nuestro taller, se llama cabeceo.
El cabeceo es simplemente cortar la pieza por la cabeza, por el extremo, para eliminar todas las partes del extremo que están con problemas, que van a estar con problemas porque la madera es así. ¿Ya? La madera da esos problemas. Entonces, eso lo tenemos preparado. Y este es el material que nosotros compramos. Esto se transforma entonces en nuestra materia prima. ¿Ok? Esto es lo que llega a nosotros con esa pieza de madera que tiene un largo, un ancho, una dimensión. Esto, por ejemplo, 4x1 por 3 metros 20, que sería una pieza de pino. Esto es lo que con nosotros trabajamos. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces ahora es la segunda etapa. Nuestro dimensionado fino. Esto es lo que hacemos nosotros una vez que recibimos la materia prima de nuestra empresa. Le damos el largo y el ancho definitivo. Ok, esto va a ser entonces siempre nuestra operación 1. El largo y el ancho definitivo es el que nos permite trabajar el producto finalmente. Ahora, ojo, un dato importante, tiene que quedar a mayor medida que la dimensión final. ¿Por qué? Es un poquito más larga, un poquito más ancha, porque este producto, esta materia prima, todavía no está con las características de uso correctas, con las características de uso que nosotros vamos a necesitar. Vienen después. Vamos a dejar, por ejemplo, si la pata medía 43 centímetros, vamos a dejar 43,5, un poquito más larga. Si la pata tenía 45 milímetros de ancho, la vamos a dejar de 45, 48, 50 milímetros de ancho. Va a quedar así de la medida que llegue. ¿Para qué? Para que pase a nuestra primera etapa, que es el canteo. Canteo, como ya dijimos, es preparar el canto. Entonces, este canto y esto quedan a 90 grados rectos. Esto es entonces nuestra operación, normalmente, la operación 2. Dejar en una pieza estos cantos rectos a 90 grados. Con esto ya podemos trabajar. ¿Ok? Ya tenemos un poco definido, entonces, una cara lista para el trabajado. Y esto es lo que nosotros hacemos normalmente cuando estamos haciendo nuestra primera etapa. ¿Ok? Luego del canteo viene el cepillado. Y esto nos deja entonces las 4 caras a dimensión final lisas. ¿Ah? Listas para trabajar. Esto entonces lo que nosotros ya tenemos listo. Y esta es la operación 3. Ahora, ojo que estas operaciones nos dejan 1, 2, 3, 4 caras listas para el trabajo. Y estas operaciones no se pueden evitar. Entonces, estas son las operaciones que siempre vamos a tener cuando estemos trabajando con madera. El corte definitivo, el canteo y el cepillado. ¿Qué viene después? Lo que viene después va a depender del diseño. Entonces, depende del diseño. La forma, la perforación, la unión, la adherencia. Estas pueden ser entonces las 04, 05, 06, 07, 08, 09, todas las operaciones restantes. No todas, hay alguna que no se va a hacer, no,
existen estas operaciones de deformación. Por ejemplo, nosotros podemos tener una tapa de mueble que sea con esta forma. Entonces nosotros tenemos esto. Esta es la forma, que podemos cortarlo de la medida original. Le sacamos esto para darle esta forma, es una forma. Hemos hecho estas uniones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos 3 tablas que están cortadas. Estas son todas las operaciones que hicimos para esta pieza. Nosotros podemos fabricarle o hacerle, por ejemplo, poner el tarugo en la pieza. No se me ocurre porque esto está. Eso sí, poner el tarugo a la pieza. O fabricarle, por ejemplo, una caja y espiga. Para hacer las uniones. Esto entonces es la formación del producto. Hay varias actividades que se pueden hacer. A lo mejor la forma no es una sola, son 3, 4 formas distintas, entonces en 3, 4 operaciones. Hay varias perforaciones que vamos a hacer, una perforación por un lado, otra perforación por otro, entonces son varias operaciones de esto, varias uniones, varios tipos de adherencia. Es decir, esto es el conjunto de elementos que van a permitir que se construya el objeto completamente. ¿Okay? Así nosotros, por ejemplo, podríamos tener finalizado esto. Pongamos un pequeño taburete. ¿Ok? Este pequeño taburete entonces está hecho de estas múltiples actividades, estos múltiples procesos, uniones, cortes, formas, a lo mejor si le podemos dar esta forma acá. Todas estas actividades han formado este taburete. Estas actividades que decía yo, todas estas que pueden ser varias de estas, unas pocas de estas, esta no, esta sí, etcétera, dependiendo del diseño, y esto es importante, son las que conforman este producto. Pueden ser cualquiera, pueden ser algunas, pueden ser todas, lo que sea. Lo que sí es importante es que este proceso que viene a continuación, que es el lijado, siempre tiene que estar. Este va a ser, por ejemplo, nuestro proceso, nuestra operación 10. El lijado siempre se realiza, porque el lijado nos deja la pieza con la terminación lista para recibir los materiales finales. Con el lijado vamos a suavizar las piezas, vamos a igualar elementos, uniones, vamos a dejarlas todas con una muy buena terminación. Esa es la idea del lijado. El lijado, entonces, nos permite preparar la pieza para que podamos después darle la terminación. Nunca vamos a evitar, nunca vamos a obviar el lijado. El lijado siempre va a estar. ¿Qué cosa va a estar después? El lijado, entonces, es lo que nos da la terminación superficial, la que nos permite dejar el mueble, el objeto, listo para recibir la aplicación de material protector o estético. ¿Cuáles son estos materiales protectores o estéticos? Tintas, aceites, barnices, selladores, lacas, pinturas. Alguno de estos, 011, 012, 013, no sé, todos los que necesitemos, las veces que necesitemos, son las aplicaciones finales, las que permiten dar la terminación que protege y embellece el producto final para entregárselo al cliente. Y esta es, entonces, el informe de ustedes va a tener que determinar
cuáles de todas estas actividades va a estar realizando esa persona, ¿ya? ¿Qué actividades ha desarrollado? ¿Cuáles, a qué conforman? ¿Qué partes son? ¿Qué elementos son? ¿Con qué las realiza? ¿De qué forma está trabajando? No es una cosa más complicada que eso, ¿ok? Lo importante es que nosotros podamos ser capaces de distinguirlas, de definirlas, de ver cuáles son. Vamos a poder incluso después, como ya tenemos las herramientas para eso, vamos a poder valorarlas. ¿Cuánto me cuesta lijar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le agrego más al producto cuando lo lijo, cuando lo barnizo, cuando lo corto, cuando lo perforo? Todas esas cosas son incorporadas entonces en el proceso y nosotros tenemos que conocerlas. El informe va a mostrarme. Lo primero que hace esta persona es cortar el material, dimensionarlo, darle la forma definitiva, perforar, hacer las uniones, realizar, ¿cómo se llama? Caja y espiga, realizar uniones de galletas, cualquier unión que sea la que tengamos. Para eso utiliza una sierra de calar, una sierra de banco, utiliza una sierra pendular, utiliza serrucho de mano. Todas esas actividades vamos a tener que mostrarlas en nuestro informe y hacer un diagrama de proceso, como el que aprendimos a hacer, que nos muestre entonces cuáles son las actividades y las etapas para poder describirlas de una forma gráfica, de una sola vez, todas las actividades que realiza. La próxima reunión entonces vamos a ver qué cosa debe tener ese diagrama de proceso, qué cosa debe tener ese informe, tenemos que hacer un listado de herramientas, por ejemplo, cuáles son los procesos, y sobre todo, y esto es muy importante para mí, que me expliquen cuáles son las características de protección, seguridad personal, elementos de protección personal que tiene o no tiene esta persona cuando está trabajando. En realidad no es más complejo que esto, ¿ya? No necesito ninguna cosa más complicada que esto para demostrarme a mí mismo que ustedes entendieron los procesos, entendieron cuáles van primero y cuáles van después, cómo funciona el tema. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Oye, como ya dije, esta semana es una semana de marcha blanca, no podemos hacer nada, no podemos poner notas, ni podemos pasar materia nueva. No sé para qué nos reunimos, pero sí nos permite prepararnos para el final del taller. ¿Alguna duda? No, profe, lo dejo todo bien explicado. ¿Cierto? No tenemos, no es nada complicado, independiente que lo explique bien o lo explique mal, no es nada complicado lo que hay que hacer, las cosas ya las vimos, las etapas las conocemos, las herramientas para cada una de estas etapas las vimos también. Estamos tranquilos de que vamos a poder tener un buen informe de 4, no más de 4 páginas, no necesito estar leyendo tanto. Bien simple, con un diagrama de proceso, un listado de herramientas, los elementos de protección personal, la forma en que está trabajando, alguna opinión, también voy a necesitar una opinión, unas conclusiones respecto a cómo se trabaja esta persona o cómo les fue aprendiendo con esto, o si hizo alguna cosa que nosotros no hemos visto, etc. Eso va a estar en el informe. Entonces. Si no hay nada más, jóvenes, entonces nos vemos en la próxima reunión. ¿Les parece? ¿Profe? Dígame. ¿Profe? Sí, sí, ¿Va a tener pauta de evaluación por supuesto, sí con va la a que estar nos vamos ahí. a ver? Sí, la próxima semana me voy a Ah, ya explicar está. cuáles son las etapas del informe y qué voy a evaluar en cada una de ellas. Eso que conversemos la próxima semana respecto al informe, lo voy a también subir a la página como pauta de evaluación, junto con el video de esta persona haciendo un mueble o algo así. Así que va a estar todo clarito, no es una cosa de que yo les deje, háganme lo que quieran. Va a tener un esquema, va a tener las etapas, qué cosa debo obtener, cada una de las etapas, qué respuesta espero, eso va a estar claro. Espero estar claro, digamos, yo Ya, porque yo profe. no lo voy a entender. Entonces, si no lo entienden en su momento, me avisan inmediatamente cuando lo estemos conversando, ¿ya? Para tenerlo, que no haya problemas. ¿Estamos? Bueno, profe, se entendió. Gracias. Ok. Yo creo que estamos entonces. En la próxima reunión entonces nos juntamos y terminamos este tema. Hacemos un repaso de punto por punto de los cuatro puntos que tiene que tener este informe. ¿Ok? Ya, profe, nos vemos. Ok. Ok, profe, Ya, nos vemos cuídese. entonces. Cuídense. Ya, profe, chao. Chao, chao. Buen día, profe. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, Gretel.